Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profesor Guillermo. Me presento, mi nombre es Karen Viviana Suárez y estoy en compañía de mi compañera Lady Solande Jaimes. Y a continuación vamos a socializar la actividad 2 de la unidad 1, que habla acerca de las funciones, competencias y habilidades del revisor fiscal y las empresas que están obligados a tenerlo. Bueno, las funciones del revisor fiscal están contempladas en el Código de Comercio, artículo 207 y 208, Ley 43 del 90 y Ley 222 del 95. El revisor fiscal debe cerciorarse que las empresas cumplan con la normativa conforme a las disposiciones legales y estatutarias. El revisor fiscal debe informar, denunciar cualquier irregularidad o incumplimientos que afecten a la empresa y no hacerlo incurre en responsabilidad civil, penal y disciplinaria. El revisor fiscal también debe colaborar con las entidades de gobierno cuando le soliciten la inspección a la empresa y cuando soliciten suministrar informes. El revisor fiscal debe evaluar la gestión empresarial, asegurándose que las gestiones administrativas se ejecuten conforme a la ley. El revisor fiscal también debe revisar que la empresa cumple con todas sus obligaciones fiscales de acuerdo con el estatuto tributario y con los impuestos, y que los impuestos, son liquidados y pagados correctamente. El revisor fiscal además debe cuidar los bienes de la sociedad o empresa y procurar que tomen oportunamente las medidas de conservación y seguridad de los mismos. El revisor fiscal debe denunciar cualquier acto de corrupción. El revisor fiscal también es el encargado de presentar informes de forma clara y precisa, por lo que se puede convocar a la asamblea de accionistas y junta directiva de la empresa cuando sea necesario. El revisor fiscal debe pronunciarse sobre el control interno en el cumplimiento legal y normativo en el informe que va dirigido a la asamblea o junta de socios. Establecer inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. El revisor fiscal también debe dictaminar, examinar y certificar que los estados financieros reflejan adecuadamente la situación económica y financiera de la empresa conforme a las NIF. El revisor fiscal debe reportar operaciones sospechosas a las unidades de información y análisis financiero. Y por último, el revisor fiscal debe cumplir con las funciones y demás señaladas por la ley y estatutos de la entidad. Ahorita vamos a hablar entonces acerca de las competencias reguladas por la Ley 43 del 90 y por el Decreto 2420 del 2015. Bueno, las competencias. El revisor fiscal debe ser contador con matrícula profesional vigente ante la Junta Central de Contadores. Debe tener conocimiento profundo en las normas NIF y NIA aplicables a la elaboración y auditoría de los estados financieros. Y adicional a esto, debe tener dominio de legislación. ¿Qué quiere decir esto? Conocimiento sólido sobre las leyes comerciales, fiscales, laborales, así como las normas que regulan las obligaciones empresariales, tal como lo establece el Código de Comercio de la Ley 222 del 1995. A continuación, le doy paso a mi compañera Lady, que le va a hablar acerca de las habilidades. Buenas tardes. Continúo hablando sobre las habilidades del revisor fiscal. El revisor fiscal también debe contar con una serie de habilidades personales y profesionales que le permiten desempeñar su función de manera ética y efectiva. A continuación, nombraré los principales. Independencia. Según el artículo 208 del Código de Comercio, la norma exige que el revisor fiscal no tenga ningún vínculo que comprometa su imparcialidad, es decir, debe actuar con independencia frente a la administración de la empresa, manteniendo un criterio objetivo. Ética y responsabilidad. Según la Ley 43 de 1990, el revisor fiscal debe actuar con altos estándares éticos, cumpliendo con integridad, responsabilidad y objetividad. Esto significa que debe ser honesto y transparente en todas sus acciones, asumir
pues plenamente las implicaciones de su papel como garante de la información financiera y mantener siempre una postura imparcial y basada en hechos, sin dejarse influenciar por presiones externas. Habilidad analítica. El revisor fiscal debe tener la capacidad de analizar la información financiera compleja y detectar irregularidades o áreas de mejora, garantizando que los estados financieros pues, se ajusten a la realidad de la empresa. Comunicación efectiva. Es fundamental que el revisor fiscal sea capaz de comunicar sus hallazgos de manera clara y precisa a los órganos de control de la empresa, como la junta directiva o la asamblea de accionistas, según lo establece el decreto 302 del 2015. Seguimos con las entidades obligadas a tener revisor fiscal. Bueno, según el Código de Comercio del artículo 203 y la Ley 43 de 1990, determina que las entidades obligadas a tener revisor fiscal son sociedades por acciones. Según el artículo 203 del Código de Comercio, todas las sociedades anónimas deben tener un revisor fiscal. Esto es obligatorio independientemente del tamaño o los ingresos de la sociedad. El revisor fiscal es un órgano de control que verifica la situación financiera y el cumplimiento normativo de la empresa, que le proporciona transparencia y confiabilidad a las operaciones y a la información financiera. Sociedad de responsabilidad limitada. Estas sociedades están obligadas a tener revisor fiscal si sus activos brutos o ingresos al cierre del año superan los topes establecidos en el Código de Comercio. Pues esto implica que no todas las sociedades de este tipo deben tener un revisor fiscal, sino solo aquellas que superan ciertos límites financieros. Esto también busca que las empresas más grandes o con mayor capacidad económica tengan un control adicional sobre sus operaciones financieras. Entidades sin ánimo de lucro. Las fundaciones, asociaciones y cooperativas están obligadas a contar con un revisor fiscal si superan los activos o ingresos determinados por la ley, pues conforme lo dice el artículo 45 de la Ley 222 de 1995. Al igual que en las sociedades de responsabilidad limitada, esta obligación se basa en el tamaño de la entidad, buscando asegurar la transparencia y el buen uso de los recursos, especialmente porque estas entidades suelen manejar recursos públicos o donaciones. Empresas en general. También debemos contar con revisor fiscal, aquellas empresas que, de acuerdo con el estatuto tributario, superan los activos o ingresos establecidos en la normativa tributaria para estar obligados a llevar contabilidad pública, o que garantiza que las empresas con mayor impacto económico estén sujetas a un control más riguroso. Entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Estas entidades están obligadas a tener revisor fiscal, pues de acuerdo con la Ley 222 de 1995. La superintendencia supervisa a ciertas sociedades por su tamaño, importancia económica o riesgo. Y la figura del revisor fiscal contribuye a que estas entidades mantengan una adecuada vigilancia sobre sus actividades económicas y pues cumplan con la normatividad vigente. Bueno, en conclusión, el revisor fiscal cumple un rol clave de vigilancia y supervisión, fiscalización de las empresas, garantizando la transparencia y el cumplimiento de las normativas, pues ya que su perfil profesional, habilidades y competencias están reguladas por diversas leyes, como el Código de Comercio, la Ley 43 de 1990, la Ley 222 de 1995 y el Decreto 2420 del 2015. Y las entidades obligadas a contar con un revisor fiscal son aquellas que cumplen con los criterios establecidos en estas normativas. Y el revisor fiscal
debe actuar con independencia, ética y conocimiento técnico para cumplir con sus funciones. Esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Lady. Gracias a todos. En otra oportunidad.